En este escenario de guerra y conflicto bélico, todos los inversores, fundamentales o técnicos, vamos a ciegas, pero sin duda ahora mismo también cobra más importancia que nunca el análisis técnico, porque sobre todo podemos tratar de averiguar dónde se puede detener la caída del mercado o si se acerca o no un suelo. Hoy contamos en Días de Trading con Javier Lorenzo de J. Lorenzo Trading y gestor de GPM. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Fernando, buenas tardes. Y con Gisela Turacini, CEO de Black Bear. Hola Gisela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, enseguida te vamos a subir un poquito el sonido, que ahí tenemos algún cable que nos está fallando. Javier, te iba a decir, en principio parece que se ha detenido la caída. Lo que pasa es que... Claro, a ver, el tema es que ahora estamos un poco con esa gran incertidumbre de qué narices va a pasar y sobre todo yo creo que ahora es un poco eso, ¿no? Incertidumbre es la palabra, cuando no tenemos claro lo que va a pasar o cuando cualquier posible análisis que hagamos al día siguiente o de madrugada queda totalmente roto, es cuando la situación es más complicada. Yo creo que es un momento para ser más paciente aún si cabe de lo que debemos ser normalmente y sobre todo para mí hay algo muy, muy importante, muy determinante que es el VIX, ¿no? Mientras tengamos unos niveles de VIX, de índice de volatilidad tan altos, aquí vemos, yo sobre todo suelo utilizar, como vemos aquí, la media móvil de 50 días, ¿no? Que me parece una buena referencia. Entonces, mientras estemos claramente por encima de ese nivel, la incertidumbre es alta, la incertidumbre genera miedo, el miedo genera ventas y esas ventas obviamente pues van más a favor de las posibles caídas. Entonces, es verdad que en renta variable hay que ser muy, muy, muy prudente, incluso aunque nos dé la sensación de posible rebote, de que esto ya se acaba, de que esto podría tirar, mucho cuidado. Y sí que es verdad que tenemos otras cosas que, dada la coyuntura actual, pues podrían, bueno, lo están haciendo mejor. De hecho, el miércoles justo lo hablamos aquí en este mismo espacio contigo, ¿no? Y de momento pues están sirviendo para cubrir esas carteras o para comportarse mejor en esta situación. Gisela, en estos 7 días que dura ya la guerra, ya dura demasiado, los soportes han ido saltando uno tras otro. No sé ahora mismo por dónde nos encontramos, porque he llegado a ver hoy al IBEX 35, ahora le veo en 8.200, pero le he visto peligrosamente cerca de los 8.000 hoy, por ejemplo. Sí, la verdad, Fernando, y disculpar que esté un poco afónica, son jornadas muy intensas para nosotros. Es muy importante que comprendamos, yo creo, más allá de todo, la realidad del mercado en estos momentos, ya que te diría, Fernando, que es indiscutible la situación de fallo en la amplitud de mercado que te venía comentando en las últimas semanas, ¿no? Creo que, aparte de los índices y ver un poco cómo está Europa, te diría que a esto, que es el fallo que teníamos, tenemos que sumarle la guerra y en este sentido debemos plantear la operativa en este escenario que tenemos retirada de estímulos, veremos si se ponen en stand-by, inyecciones fiscales y, como te comentaba, esta lamentable guerra, ¿no? Un poco hablando en general, te diría, no tanto el IBEX, que ayer lo veíamos y anteayer bastante sujeto. Sabemos que en este tipo de situaciones hay recuperaciones en V, ¿vale? También vemos un poquito el Eurostoxx, ¿no? Que para ampliar un poquito el espectro, lo tenemos como indicador de referencia para nosotros, ha perdido los 4.000, está rompiendo al fin ese rango técnico lateral, dando profundidad a las caídas y te diría que de momento esta corrección general se ha llevado un 15% de la capitalización de Europa y yéndonos un poco, ampliando el marco, el Nasdaq lo tenemos ya con un ajuste del 22%, ¿no? Creo, Fernando, que esto queda ya cerca del 35% de corrección que hablábamos, no sé si recuerdas, hace unas semanas, ¿no? Y esto nos permitió alguna operativa en corto, como podéis ver, y posicionarnos en liquidez, que es lo más importante para nosotros ahora mismo, ¿no? De momento los mercados en general, te diría, siguen en fase bajista, la liquidez sigue siendo nuestro mejor activo en Black Bear y creo que los espectadores deben comprender que este escenario no dista mucho del que veíamos las semanas anteriores, ni tampoco para el IBEX, como me comentabas, puesto que en el estado de guerra se suele favorecer más la rotación al ciclo, ¿no? Aunque sí que existe un cambio importante, que es el tema del sector bancario, ¿vale? Y a nosotros en el IBEX tenemos mucho peso, como sabes, en el mismo. Hay que salir de él en este momento, ha venido subiendo un poquito al calor de la subida de los tipos de interés, las expectativas que teníamos, algo que, por supuesto, te diría que yo creo que se va a aplazar si la guerra se alarga en el tiempo. Te diría que esto es lo más relevante para nosotros. ¿Cuánto dura esta escalada? ¿Cuánto dura la amplitud de esta guerra?
y en su lugar vamos a generar un cambio en las carteras, vamos a pasar del sector bancario, precisamente por esa subida de tipos que teníamos expectante, al sector de defensa. Estamos mirando desde la mesa absolutamente una posición en defensa que luego te voy a comentar y que es muy interesante y que creo que os puede gustar. Parece que, bueno, poco a poco no es que se animen los índices europeos, pero bueno, ahí está el rebote. Evidentemente no va a borrar las fuertes caídas de los 2 últimos días. Hay un fenómeno curioso que sí que me está llamando la atención. Javier, no sé si vosotros podéis explicarlo o ratificar que está sucediendo eso, pero los 5 o 10 últimos minutos de la sesión es donde hay una auténtica avalancha de dinero. Tanto los días que está subiendo el mercado, vemos que en esos 10 minutos finales hay un sprint, pero los días que también está tocado el mercado, esos 10 minutos son terribles. Los últimos 10 minutos suele ser, además. Sí, es verdad, yo también lo he observado, ¿no? Que está soltando mucho lastre, ¿no? En esos últimos 10 minutos de cada sesión. Yo, la verdad que no sabría dar una explicación o un argumento del por qué, sinceramente, pero sí que es verdad que está siendo muy llamativo, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo que te comentaba antes, ¿no? El exceso de volatilidad o estas situaciones a veces nos dan la sensación que podemos aprovecharlas y que pueden ser buenas oportunidades, pero es muy difícil, ¿no? Gestionar eso de una forma sólida, de una forma razonable en cuanto al riesgo-beneficio, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, es verdad que se ha producido últimamente, pero yo iría con mucho cuidado porque basta que intentemos algo, ya digo, con ese volatilidad, con ese movimiento para que el mercado nos juegue una mala pasada. Yo creo que sería muy prudente con esas cosas o con esas pautas de ultra corto plazo. Pero bueno. Menudos momentos para lanzar el nuevo fondo que gestionas. ¿Cómo se llama? ¿El GPM? Sí, GPM Asignación Táctica. Ya va a estar en breve disponible. Bueno, en este caso a mí me beneficia, ¿no? Que haya mal momento en el mercado porque es un fondo basado en diversificación estructural. Tenemos oro, tenemos petróleo, estamos expuestos a dólar, con lo cual realmente, por ejemplo, en el mes de febrero el fondo ha tenido un rendimiento positivo y ayer fue uno de los mejores días de la historia, ¿no? En el modelo, o sea que a mí me viene bien, ¿no? Es un fondo todoterreno que, bueno, justo además mañana hacemos una presentación en J. Lorenzo Trading en el canal de YouTube y, bueno, la verdad que es interesante, ¿no? Que la gente lo pueda conocer porque es muy diferente a lo que solemos estar acostumbrados. Le deseo larga vida a ese fondo de inversión. Ya voy, queridos. Os tengo que despedir aquí. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, como siempre. Yo creo que con esos 2-3 apuntes nos hacemos una idea, iba a decir algo más clara de lo que está sucediendo, pero no, me temo que no va a ser así. Javier Lorenzo, J. Lorenzo Trading, Gisela Turacini, Black Bear, un placer. Cuidaros mucho. Hasta la próxima.